Nunca pensé que aquella única velada se quedaría grabada en mi mente de forma tan persistente. Comenzó como un viernes cualquiera, deslizándose hacia el familiar relajamiento de otra semana más sin ningún acontecimiento especial. La sugerencia llegó a través de un mensaje relajado de Carlos, el hijo de mi pareja. Se preguntaba si me gustaría ir a ver una película con él, una salida casual que habíamos compartido muchas veces en el pasado. Esto se había convertido en parte de nuestro patrón cómodo durante el último año, arraigado en aficiones comunes y un disfrute genuino de la compañía tranquila y sin prisas. Al principio, nada parecía fuera de lo común. Carlos siempre había sido alguien cuya presencia yo apreciaba. Ahora, con 24 años, aportaba una energía vibrante que iluminaba cualquier espacio, atemperada por un lado reflexivo que convertía nuestras conversaciones en algo más rico y significativo de lo esperado. Se movía con la natural seguridad de alguien joven, aunque había una profundidad subyacente, una cualidad observadora que a menudo me dejaba ligeramente desconcertado. A mis 46 años, me consideraba más allá del punto de alterarme con facilidad. Aún así, algo en Carlos tenía la capacidad de hacerme sentir extrañamente vulnerable. Tal vez fuera su forma de escuchar con atención, o quizás simplemente como observaba a los demás, como si retirara capas para descubrir lo no dicho. Aquella velada nos encontramos justo fuera del cine poco antes de la proyección tardía. El brillante cartel luminoso brillaba por encima, bañando al pequeño grupo de personas en un suave resplandor. Me recibió con una sonrisa cálida y familiar. «Espero que estés preparado para 2 horas de actuaciones cuestionables», bromeó, agitando las entradas. Me reí y entré con él. La película era uno de esos thrillers de suspense que se apoyaban fuertemente en crescendos orquestales en lugar de una narrativa ajustada. Ninguno de los dos parecía profundamente absorbido por el drama que se desarrollaba, pero eso no me molestaba. Honestamente, estaba allí por la compañía fácil, el silencio compartido y los comentarios suaves y esporádicos intercambiados en la oscuridad. Elegimos nuestros asientos habituales en la última fila, metidos en la esquina más alejada. Era más una costumbre que algo calculado. Esos asientos solían permanecer desocupados, ofreciendo espacio para relajarse sin chocar codos ni lidiar con extraños ruidosos. Cuando las luces bajaron y comenzaron los tráilers, me hundí en las sombras reconfortantes, sin anticipar nada más allá de una película olvidable y una noche tranquila. Sin embargo, casi de inmediato, el ambiente cambió de formas sutiles. Al principio, no podía identificarlo. Quizá fuera como Carlos se inclinaba un poco más cerca mientras se burlaba de un tráiler exagerado, o la forma en que su risa se prolongaba un toque más de lo normal. Un cambio leve flotaba en el aire, delicado y gradual, recordando la pausa silenciosa justo antes de que estalle una tormenta. Lo descarté como mi imaginación desbocada, pero luego me di cuenta de con qué frecuencia nuestros brazos se rozaban. No era descarado ni llamativo, pero lo suficientemente notable como para que no pudiera ignorarlo. Un contacto ligero aquí, un roce fugaz allá. Mis sentidos se agudizaron ante cada punto de conexión y mis pensamientos, normalmente estables, empezaron a deshilacharse. Podría haberme apartado. Podría haber dicho algo ligero para romper el hechizo, pero me quedé quieto. En cambio, permanecí sentado, con el pulso acelerándose, mirando la pantalla mientras absorbía casi nada de la historia real. Mi atención no estaba en absoluto en la trama. Se centraba en cómo la mano de Carlos había vagado lo suficientemente cerca de la mía como para que la frontera entre el azar y el propósito se volviera borrosa. Entonces llegó su mirada. No fue prolongada, solo una mirada breve, pero llevaba peso. Una chispa de interés, quizá, o una invitación silenciosa. El tipo de mirada que te hacía sentir que estabas al borde de algo inesperado. El cine permaneció en silencio, roto solo por el zumbido bajo del proyector y el crujido ocasional de envoltorios de snacks. Entre nosotros, sin embargo, una tensión tácita crecía, haciéndose más fuerte en su silencio. Ninguno de los dos pronunció una palabra. El resto de la película pasó en una nebulosa soñadora. No podía recordar la trama ni el final. Lo que permaneció grabado en mi memoria fue la sensación de ser observado, de proximidad, de contener la respiración mucho más tiempo del necesario. Cuando las luces de la sala finalmente se encendieron y aparecieron los créditos, nos quedamos sentados un momento más, como si fuéramos reacios a enfrentar la sutil transformación. El camino de regreso al coche transcurrió en un silencio cargado, lleno de miradas de reojo y pensamientos no expresados. Evitamos hablar de lo que había o no había sucedido, pero yo lo percibía con cada paso. Una puerta se había entreabierto, y una vez que una conciencia como esa se instala, incluso en la medida más mínima, volver a la ignorancia completa se vuelve casi imposible. Los días siguientes se sintieron extrañamente apagados. Cumplí con mis responsabilidades habituales, trabajo,
recados, comidas vespertinas en casa, pero mi mente volvía repetidamente a aquel momento en el cine. No era solo la cercanía física. Era la conciencia elevada, la forma en que mi cuerpo había respondido instintivamente, la forma en que mis pensamientos habían vagado hacia territorios que no había tenido intención de explorar. Luego, aproximadamente una semana después, apareció otro mensaje de él. Estreno nuevo. ¿Te interesa? Sin adornos, sin extras, solo una invitación directa. Hice una pausa sobre la pantalla antes de responder. Sí, ¿a qué hora? Su respuesta llegó rápidamente, junto con el título. Un drama más pesado esta vez. Reconocí la premisa de inmediato. Una historia de vidas intrincadas y decisiones difíciles. Naturalmente, pensé, por supuesto que eligió esa. Nos encontramos de nuevo un jueves por la noche. El lugar se sentía más vacío de lo habitual, el área de entrada casi desierta. Me recibió con la misma actitud relajada, pero noté cómo sus ojos sostuvieron los míos un poco más durante el saludo. Se había instalado un nuevo nivel. Discreto, pero claro. Ocupamos los mismos asientos en la esquina de la última fila. Mientras rodaban los adelantos, regresó esa familiar conciencia eléctrica. No era inquietud, sino una peculiar y vibrante atención a su cercanía, al estrecho espacio que nos separaba, a cómo mi postura parecía inclinarse instintivamente hacia él. Comenzó la película. La pantalla se llenó de vistas serenas y conversaciones medidas. Intenté concentrarme, pero mi mente seguía desviándose. A mitad de una escena que mostraba a dos figuras atrapadas en un silencio tenso en la pantalla, lo sentí de nuevo. Su mano flotando cerca. No la tomó ni forzó el contacto. Simplemente la posicionó cerca. Lo suficientemente cerca para que irradiara calor. Lo suficientemente cerca para confirmar que era intencional. Y yo no me retiré. Me quedé inmóvil, respirando de forma medida y ligera, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera romper el frágil instante. Sus dedos rozaron los míos una vez, 2 veces, y luego, sin palabras, se entrelazaron entre los míos. Un acto tan básico, pero que llevaba el peso de una revelación. Nunca volvimos la cara el uno hacia el otro. Simplemente permanecimos así, con las manos suavemente entrelazadas mientras continuaba la historia. Cuando terminó la película y regresó la iluminación, nos quedamos sentados una vez más. Y de nuevo, el silencio acompañó nuestro trayecto a casa. Pero el mundo a nuestro alrededor había cambiado innegablemente. El periodo después de aquella segunda salida se sintió aún más silencioso de lo esperado. No externamente, el ajetreo diario continuaba. Notificaciones sonando, utensilios de cocina tintineando después de la cena, el zumbido distante del televisor. Internamente, sin embargo, se había producido una profunda realineación. Seguía revisitando ese instante de dedos entrelazados, la presión sutil de su palma, como si lo extrajera de algún ensueño medio recordado que no se suponía que debía revisitar. No tenía espectáculo, no había gestos grandiosos, no había banda sonora dramática, solo un reconocimiento mutuo sutil que había surgido sin fanfarria. Sin embargo, su presencia era innegable. Ahora ocupaba el espacio entre nosotros, un compañero silencioso durante las cenas familiares, los encuentros en los pasillos y las miradas que se prolongaban un latido demasiado largo. En casa, manteníamos hábilmente nuestra fachada cotidiana. Carlos seguía siendo su yo habitual, afable, solidario, irradiando el aplomo sin esfuerzo que traen la juventud y la seguridad en uno mismo. Pero de vez en cuando, notaba que me estudiaba, con una expresión serena y enigmática. E inmediatamente, el calor inundaba mi rostro, ese aleteo familiar agitándose en mi pecho. Intentaba convencerme de que todo era exageración, de que estaba proyectando significado donde no existía, inventando señales de la nada. Sin embargo, en mi interior, reconocía la verdad. Se había iniciado un proceso. Varios días después, regresé a casa y descubrí una pequeña nota doblada sobre la superficie de la cocina. La letra era inconfundible. Viernes, 9:30, mismo lugar. Sin firma, sin explicación necesaria. Mi pulso se aceleró mientras guardaba el papel en el bolsillo. Para el viernes, había ensayado mentalmente innumerables versiones de cómo podría desarrollarse la noche. Tal vez soportaríamos la proyección y actuaríamos como si nada hubiera evolucionado. Tal vez seguiría una charla ligera en el camino de regreso. O quizá confrontaríamos el conocimiento compartido solo a través de miradas y proximidad. Llegué al cine un poco antes de la hora prevista. Carlos ya esperaba, apoyado casualmente contra la pared exterior, con las manos metidas en el abrigo. Su sonrisa al verme alivió un poco la tensión en mi estómago. En la superficie, nuestra interacción fluía con naturalidad. Debajo, sin embargo, latía una corriente más profunda, un tirón invisible que nos atraía hacia lo indefinido.
¿Listo para algo intenso esta noche?, preguntó mostrando las entradas. Esta está elogiada por su profundidad emocional. Sonreí apreciando el humor. Perfecto. Estoy preparado para algunas lágrimas. Entramos y reclamamos nuestro querido rincón lejano una vez más. Las luces se apagaron y comenzó la película. Esta selección tenía un tono distinto. Se desarrollaba deliberadamente, centrándose en personas unidas por el afecto pero luchando por expresarlo. Cada intercambio murmurado, cada mirada prolongada en la pantalla resonaba profundamente, reflejando nuestra propia dinámica no expresada, como si estuviera escrita observando nuestra situación. Carlos permaneció en silencio durante toda la película, pero su cercanía se registraba con fuerza. El ligero giro de su cuerpo hacia el mío, la presión ocasional de su rodilla, el ritmo de su respiración, uniforme y compuesta pero impregnada de una intensidad silenciosa. A mitad de una secuencia conmovedora de casi total quietud, una figura solitaria en un banco mirando a través de un cuerpo de agua sombreado, reuniendo valentía para palabras largamente reprimidas, sentí que la emoción subía a mi garganta. No solo por el drama, sino por el profundo reconocimiento de esa lucha interior. Entonces llegó su mano presionando suavemente contra la mía. Suave, sin exigencias, simplemente presente. No miré hacia él. No era necesario. Giré mi palma hacia arriba en una aceptación silenciosa. Nuestros dedos se entrelazaron sin esfuerzo, como si lo hubiéramos practicado innumerables veces. En aquel santuario oscuro, nos comunicamos volúmenes sin palabras. Cuando aparecieron los créditos finales, sentí sus ojos sobre mí. Finalmente los encontré. No había sonrisa, pero brillaba una tierna determinación. El camino al coche pasó de nuevo sin palabras, aunque este silencio llevaba propósito, dando espacio a la reflexión. En el vehículo, sostuvo la puerta y luego dudó, con la mano en el marco. ¿Alguna vez tienes la sensación, comenzó suavemente, de que una película no es solo una distracción? ¿De qué está reflejando verdades que has percibido pero no has enfrentado? Su pregunta me tomó por sorpresa, no por el shock, sino por su perfecta alineación con mis propias reflexiones. Más a menudo de lo que me atrevo a admitir, respondí. Asintió y se apartó para que yo pudiera entrar. El trayecto a casa zumbaba con el murmullo del motor y las luces que pasaban. Ninguna música lo interrumpió. Al llegar, mantuvo el coche encendido brevemente, con los ojos fijos en el volante. No quiero ninguna confusión para ti, dijo tras una pausa. Me giré hacia él, las palabras fallándome en medio del torbellino de emociones. Sin embargo, debajo yacía una honestidad innegable. Ya se siente complicado, confesé, pero no como podrías suponer. Se volvió entonces, con el rostro amable pero serio. Entonces quizá dejemos de fingir y admitamos lo que hay. No ofrecí respuesta. No era necesaria. El silencio siguiente se sintió pleno en lugar de forzado. Aquella noche, el sueño me eludió mientras miraba al techo, reproduciendo cada intercambio, mirada y respiración compartida. El camino por delante permanecía poco claro. No tenía mapa para lo que estábamos entrando, pero una certeza se cristalizó. Algo auténtico se estaba formando. Delicado, ciertamente, pero sincero. En los días siguientes, nuestros patrones diarios se mantuvieron estables. Preparábamos comida juntos, veíamos programas, intercambiábamos amabilidades normales con los demás miembros del hogar. Sin embargo, en los momentos privados, el ambiente se transformaba. Se mostraba en la taza de café pasada con dedos que se demoraban, en el contacto visual prolongado cuando yo entraba en una habitación, en la sonrisa involuntaria que surgía al sonido de su acercamiento. Una noche tarde, estaba de pie en el fregadero enjuagando una taza cuando él entró en silencio. No dijo nada al principio, simplemente se apoyó en la encimera observándome. ¿Aún despierto?, pregunté sin girarme. Igual que tú, respondió. Dejé la taza y encontré su mirada. Sus rasgos permanecían compuestos, pero aquellos ojos contenían la familiar profundidad serena. No podía dormir, compartí. Se acercó. Yo tampoco. Nos detuvimos allí, el silencio denso pero reconfortante. Entonces, instintivamente, tomó mi mano. Este gesto se había convertido en nuestro dialecto privado, alcanzando sin exigencias. ¿Te parece que estamos en el limbo?, preguntó suavemente. Hice una pausa. ¿Esperando qué exactamente? A que todo cambiara. Las palabras flotaban. No tenía una respuesta clara porque la sensación resonaba también dentro de mí, ese borde de algo que se sentía, anticipando un cambio incontrolable. No estoy seguro, dije. Quizá lo estemos. No insistió más, solo apretó mi mano ligeramente. No pretendo apresurar nada, aseguró. Solo no quiero que malentendamos esto mientras está aquí.
Esas palabras resonaron mucho después de que subiera las escaleras, después de que se apagaran las luces y la quietud reclamara la casa. No era la presión ni el secreto lo que nos impulsaba. Era la búsqueda de comprender qué significaba este vínculo y qué límites respetaba. Lo que complicaba las cosas era su crecimiento orgánico. A la mañana siguiente, el desayuno se desarrolló rutinariamente. La luz del sol se derramaba sobre la mesa. Le pasé la mantequilla. Él me ofreció el café. Sin contacto físico, sin miradas evidentes, pero el conocimiento mutuo zumbaba por debajo. Cada vez que levantaba la vista, sus ojos ya estaban allí. El tiempo comenzó a fundirse sin alteraciones. Las mañanas traían cafeína rutinaria y charla de fondo. Sin embargo, debajo, el ambiente se había espesado de nuevo. El silencio entre nosotros ganó sustancia. No tenso, sino saturado con lo no expresado. Carlos ya no dejaba mensajes. Ya no era necesario. Ambos percibíamos el ritmo de aquellas veladas, sabiendo que nos encontraríamos en aquel refugio familiar. Una sala tenuemente iluminada, el brillo de la pantalla, dos almas posicionadas lo suficientemente cerca como para que el espacio entre ellas vibrara. Pero ya no se parecía a mera vacilación. Se parecía a una pregunta esperando resolución. Aquella noche en particular, abandonamos cualquier pretensión de ver la película. Las imágenes bailaban por las paredes, ignoradas por ambos. Estaba sentado junto a mí, con el cuerpo orientado hacia mí, las yemas de los dedos trazando el borde de mi manga. «Hay poder en el silencio», murmuró. «Romperlo arriesga a romper el equilibrio». Traducción completa al español. Nunca pensé que aquella única velada se quedaría grabada en mi mente de forma tan persistente. Comenzó como un viernes cualquiera, deslizándose hacia el familiar relajamiento de otra semana más sin ningún acontecimiento especial. La sugerencia llegó a través de un mensaje relajado de Carlos, el hijo de mi pareja. Se preguntaba si me gustaría ir a ver una película con él, una salida casual que habíamos compartido muchas veces en el pasado. Esto se había convertido en parte de nuestro patrón cómodo durante el último año, arraigado en aficiones comunes y un disfrute genuino de la compañía tranquila y sin prisas. Al principio, nada parecía fuera de lo común. Carlos siempre había sido alguien cuya presencia yo apreciaba. Ahora, con 24 años, aportaba una energía vibrante que iluminaba cualquier espacio, atemperada por un lado reflexivo que convertía nuestras conversaciones en algo más rico y significativo de lo esperado. Se movía con la natural seguridad de alguien joven, aunque había una profundidad subyacente, una cualidad observadora que a menudo me dejaba ligeramente desconcertado. A mis 46 años, me consideraba más allá del punto de alterarme con facilidad. Aún así, algo en Carlos tenía la capacidad de hacerme sentir extrañamente vulnerable. Tal vez fuera su forma de escuchar con atención, o quizás simplemente como observaba a los demás, como si retirara capas para descubrir lo no dicho. Aquella velada nos encontramos justo fuera del cine poco antes de la proyección tardía. El brillante cartel luminoso brillaba por encima, bañando al pequeño grupo de personas en un suave resplandor. Me recibió con una sonrisa cálida y familiar. «Espero que estés preparado para 2 horas de actuaciones cuestionables», bromeó, agitando las entradas. Me reí y entré con él. La película era uno de esos thrillers de suspense que se apoyaban fuertemente en crescendos orquestales en lugar de una narrativa ajustada. Ninguno de los dos parecía profundamente absorbido por el drama que se desarrollaba, pero eso no me molestaba. Honestamente, estaba allí por la compañía fácil, el silencio compartido y los comentarios suaves y esporádicos intercambiados en la oscuridad. Elegimos nuestros asientos habituales en la última fila, metidos en la esquina más alejada. Era más una costumbre que algo calculado. Esos asientos solían permanecer desocupados, ofreciendo espacio para relajarse sin chocar codos ni lidiar con extraños ruidosos. Cuando las luces bajaron y comenzaron los tráilers, me hundí en las sombras reconfortantes, sin anticipar nada más allá de una película olvidable y una noche tranquila. Sin embargo, casi de inmediato, el ambiente cambió de formas sutiles. Al principio, no podía identificarlo. Quizá fuera como Carlos se inclinaba un poco más cerca mientras se burlaba de un tráiler exagerado, o la forma en que su risa se prolongaba un toque más de lo normal. Un cambio leve flotaba en el aire, delicado y gradual, recordando la pausa silenciosa justo antes de que estalle una tormenta. Lo descarté como mi imaginación desbocada, pero luego me di cuenta de con qué frecuencia nuestros brazos se rozaban. No era descarado ni llamativo, pero lo suficientemente notable como para que no pudiera ignorarlo. Un contacto ligero aquí, un roce fugaz allá. Mis sentidos se agudizaron ante cada punto de conexión y mis pensamientos, normalmente estables, empezaron a deshilacharse. Podría haberme apartado. Podría haber dicho algo ligero para romper el hechizo, pero me quedé quieto. En cambio,
Permanecí sentado, con el pulso acelerándose, mirando la pantalla mientras absorbía casi nada de la historia real. Mi atención no estaba en absoluto en la trama. Se centraba en cómo la mano de Carlos había vagado lo suficientemente cerca de la mía como para que la frontera entre el azar y el propósito se volviera borrosa. Entonces llegó su mirada. No fue prolongada, solo una mirada breve, pero llevaba peso. Una chispa de interés, quizá, o una invitación silenciosa. El tipo de mirada que te hacía sentir que estabas al borde de algo inesperado. El cine permaneció en silencio, roto solo por el zumbido bajo del proyector y el crujido ocasional de envoltorios de snacks. Entre nosotros, sin embargo, una tensión tácita crecía, haciéndose más fuerte en su silencio. Ninguno de los dos pronunció una palabra. El resto de la película pasó en una nebulosa soñadora. No podía recordar la trama ni el final. Lo que permaneció grabado en mi memoria fue la sensación de ser observado, de proximidad, de contener la respiración mucho más tiempo del necesario. Cuando las luces de la sala finalmente se encendieron y aparecieron los créditos, nos quedamos sentados un momento más, como si fuéramos reacios a enfrentar la sutil transformación. El camino de regreso al coche transcurrió en un silencio cargado, lleno de miradas de reojo y pensamientos no expresados. Evitamos hablar de lo que había o no había sucedido, pero yo lo percibía con cada paso. Una puerta se había entreabierto, y una vez que una conciencia como esa se instala, incluso en la medida más mínima, volver a la ignorancia completa se vuelve casi imposible. Los días siguientes se sintieron extrañamente apagados. Cumplí con mis responsabilidades habituales, trabajo, recados, comidas vespertinas en casa, pero mi mente volvía repetidamente a aquel momento en el cine. No era solo la cercanía física. Era la conciencia elevada, la forma en que mi cuerpo había respondido instintivamente, la forma en que mis pensamientos habían vagado hacia territorios que no había tenido intención de explorar. Luego, aproximadamente una semana después, apareció otro mensaje de él. Estreno nuevo. ¿Te interesa? Sin adornos, sin extras, solo una invitación directa. Hice una pausa sobre la pantalla antes de responder. Sí, ¿a qué hora? Su respuesta llegó rápidamente, junto con el título. Un drama más pesado esta vez. Reconocí la premisa de inmediato. Una historia de vidas intrincadas y decisiones difíciles. Naturalmente, pensé, por supuesto que eligió esa. Nos encontramos de nuevo un jueves por la noche. El lugar se sentía más vacío de lo habitual, el área de entrada casi desierta. Me recibió con la misma actitud relajada, pero noté cómo sus ojos sostuvieron los míos un poco más durante el saludo. Se había instalado un nuevo nivel. Discreto, pero claro. Ocupamos los mismos asientos en la esquina de la última fila. Mientras rodaban los adelantos, regresó esa familiar conciencia eléctrica. No era inquietud, sino una peculiar y vibrante atención a su cercanía, al estrecho espacio que nos separaba, a cómo mi postura parecía inclinarse instintivamente hacia él. Comenzó la película. La pantalla se llenó de vistas serenas y conversaciones medidas. Intenté concentrarme, pero mi mente seguía desviándose. A mitad de una escena que mostraba a dos figuras atrapadas en un silencio tenso en la pantalla, lo sentí de nuevo. Su mano flotando cerca. No la tomó ni forzó el contacto. Simplemente la posicionó cerca. Lo suficientemente cerca para que irradiara calor. Lo suficientemente cerca para confirmar que era intencional. Y yo no me retiré. Me quedé inmóvil, respirando de forma medida y ligera, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera romper el frágil instante. Sus dedos rozaron los míos una vez, 2 veces, y luego, sin palabras, se entrelazaron entre los míos. Un acto tan básico, pero que llevaba el peso de una revelación. Nunca volvimos la cara. El uno hacia el otro. Simplemente permanecimos así, con las manos suavemente entrelazadas mientras continuaba la historia. Cuando terminó la película y regresó la iluminación, nos quedamos sentados una vez más. Y de nuevo, el silencio acompañó nuestro trayecto a casa. Pero el mundo a nuestro alrededor había cambiado innegablemente. El periodo después de aquella segunda salida se sintió aún más silencioso de lo esperado. No externamente, el ajetreo diario continuaba. Notificaciones sonando, utensilios de cocina tintineando después de la cena, el zumbido distante del televisor. Internamente, sin embargo, se había producido una profunda realineación. Seguía revisitando ese instante de dedos entrelazados, la presión sutil de su palma, como si lo extrajera de algún ensueño medio recordado que no se suponía que debía revisitar. No tenía espectáculo, no había gestos grandiosos, no había banda sonora dramática, solo un reconocimiento mutuo sutil que había surgido sin fanfarria. Sin embargo, su presencia era innegable. Ahora ocupaba el espacio entre nosotros,
un compañero silencioso durante las cenas familiares, los encuentros en los pasillos y las miradas que se prolongaban un latido demasiado largo. En casa, manteníamos hábilmente nuestra fachada cotidiana. Carlos seguía siendo su yo habitual, afable, solidario, irradiando el aplomo sin esfuerzo que traen la juventud y la seguridad en uno mismo. Pero de vez en cuando, notaba que me estudiaba con una expresión serena y enigmática. E inmediatamente, el calor inundaba mi rostro, ese aleteo familiar agitándose en mi pecho. Intentaba convencerme de que todo era exageración, de que estaba proyectando significado donde no existía, inventando señales de la nada. Sin embargo, en mi interior, reconocía la verdad. Se había iniciado un proceso. Varios días después, regresé a casa y descubrí una pequeña nota doblada sobre la superficie de la cocina. La letra era inconfundible. Viernes, 9:30, mismo lugar. Sin firma, sin explicación necesaria. Mi pulso se aceleró mientras guardaba el papel en el bolsillo. Para el viernes, había ensayado mentalmente innumerables versiones de cómo podría desarrollarse la noche. Tal vez soportaríamos la proyección y actuaríamos como si nada hubiera evolucionado. Tal vez seguiría una charla ligera en el camino de regreso. O quizá confrontaríamos el conocimiento compartido solo a través de miradas y proximidad. Llegué al cine un poco antes de la hora prevista. Carlos ya esperaba, apoyado casualmente contra la pared exterior, con las manos metidas en el abrigo. Su sonrisa al verme alivió un poco la tensión en mi estómago. En la superficie, nuestra interacción fluía con naturalidad. Debajo, sin embargo, latía una corriente más profunda, un tirón invisible que nos atraía hacia lo indefinido. ¿Listo para algo intenso esta noche?, preguntó mostrando las entradas. Esta está elogiada por su profundidad emocional. Sonreí apreciando el humor. Perfecto. Estoy preparado para algunas lágrimas. Entramos y reclamamos nuestro querido rincón lejano una vez más. Las luces se apagaron y comenzó la película. Esta selección tenía un tono distinto. Se desarrollaba deliberadamente, centrándose en personas unidas por el afecto pero luchando por expresarlo. Cada intercambio murmurado, cada mirada prolongada en la pantalla resonaba profundamente, reflejando nuestra propia dinámica no expresada, como si estuviera escrita observando nuestra situación. Carlos permaneció en silencio durante toda la película, pero su cercanía se registraba con fuerza. El ligero giro de su cuerpo hacia el mío, la presión ocasional de su rodilla, el ritmo de su respiración, uniforme y compuesta pero impregnada de una intensidad silenciosa. A mitad de una secuencia conmovedora de casi total quietud, una figura solitaria en un banco mirando a través de un cuerpo de agua sombreado, reuniendo valentía para palabras largamente reprimidas, sentí que la emoción subía a mi garganta. No solo por el drama, sino por el profundo reconocimiento de esa lucha interior. Entonces llegó su mano presionando suavemente contra la mía. Suave, sin exigencias, simplemente presente. No miré hacia él. No era necesario. Giré mi palma hacia arriba en una aceptación silenciosa. Nuestros dedos se entrelazaron sin esfuerzo, como si lo hubiéramos practicado innumerables veces. En aquel santuario oscuro, nos comunicamos volúmenes sin palabras. Cuando aparecieron los créditos finales, sentí sus ojos sobre mí. Finalmente los encontré. No había sonrisa, pero brillaba una tierna determinación. El camino al coche pasó de nuevo sin palabras, aunque este silencio llevaba propósito, dando espacio a la reflexión. En el vehículo, sostuvo la puerta y luego dudó, con la mano en el marco. ¿Alguna vez tienes la sensación, comenzó suavemente, de que una película no es solo una distracción? ¿De que está reflejando verdades que has percibido pero no has enfrentado? Su pregunta me tomó por sorpresa, no por el shock, sino por su perfecta alineación con mis propias reflexiones. Más a menudo de lo que me atrevo a admitir, respondí. Asintió y se apartó para que yo pudiera entrar. El trayecto a casa zumbaba con el murmullo del motor y las luces que pasaban. Ninguna música lo interrumpió. Al llegar, mantuvo el coche encendido brevemente, con los ojos fijos en el volante. No quiero ninguna confusión para ti, dijo tras una pausa. Me giré hacia él, las palabras fallándome en medio del torbellino de emociones. Sin embargo, debajo yacía una honestidad innegable. Ya se siente complicado, confesé, pero no como podrías suponer. Se volvió entonces, con el rostro amable pero serio. Entonces quizá dejemos de fingir y admitamos lo que hay. No ofrecí respuesta. No era necesaria. El silencio siguiente se sintió pleno en lugar de forzado. Aquella noche, el sueño me eludió mientras miraba al techo, reproduciendo cada intercambio, mirada y respiración compartida. El camino por delante permanecía poco claro. No tenía mapa para lo que estábamos entrando, pero una certeza se cristalizó.
Algo auténtico se estaba formando. Delicado, ciertamente, pero sincero. En los días siguientes, nuestros patrones diarios se mantuvieron estables. Preparábamos comida juntos, veíamos programas, intercambiábamos amabilidades normales con los demás miembros del hogar. Sin embargo, en los momentos privados, el ambiente se transformaba. Se mostraba en la taza de café pasada con dedos que se demoraban, en el contacto visual prolongado cuando yo entraba en una habitación, en la sonrisa involuntaria que surgía al sonido de su acercamiento. Una noche tarde, estaba de pie en el fregadero enjuagando una taza cuando él entró en silencio. No dijo nada al principio, simplemente se apoyó en la encimera observándome. ¿Aún despierto?, pregunté sin girarme. Igual que tú, respondió. Dejé la taza y encontré su mirada. Sus rasgos permanecían compuestos, pero aquellos ojos contenían la familiar profundidad serena. No podía dormir, compartí. Se acercó. Yo tampoco. Nos detuvimos allí, el silencio denso pero reconfortante. Entonces, instintivamente, tomó mi mano. Este gesto se había convertido en nuestro dialecto privado, alcanzando sin exigencias. ¿Te parece que estamos en el limbo?, preguntó suavemente. Hice una pausa. ¿Esperando qué exactamente? ¿A que todo cambiara? Las palabras flotaban. No tenía una respuesta clara porque la sensación resonaba también dentro de mí, ese borde de algo que se sentía, anticipando un cambio incontrolable. No estoy seguro, dije. Quizá lo estemos. No insistió más, solo apretó mi mano ligeramente. No pretendo apresurar nada, aseguró. Solo no quiero que malentendamos esto mientras está aquí. Esas palabras resonaron mucho después de que subiera las escaleras, después de que se apagaran las luces y la quietud reclamara la casa. No era la presión ni el secreto lo que nos impulsaba. Era la búsqueda de comprender qué significaba este vínculo y qué límites respetaba. Lo que complicaba las cosas era su crecimiento orgánico. A la mañana siguiente, el desayuno se desarrolló rutinariamente. La luz del sol se derramaba sobre la mesa. Le pasé la mantequilla. Él me ofreció el café. Sin contacto físico, sin miradas evidentes, pero el conocimiento mutuo zumbaba por debajo. Cada vez que levantaba la vista, sus ojos ya estaban allí. El tiempo comenzó a fundirse sin alteraciones. Las mañanas traían cafeína rutinaria y charla de fondo. Sin embargo, debajo, el ambiente se había espesado de nuevo. El silencio entre nosotros ganó sustancia. No tenso, sino saturado con lo no expresado. Carlos ya no dejaba mensajes. Ya no era necesario. Ambos percibíamos el ritmo de aquellas veladas, sabiendo que nos encontraríamos en aquel refugio familiar. Una sala tenuemente iluminada, el brillo de la pantalla, dos almas posicionadas lo suficientemente cerca como para que el espacio entre ellas vibrara. Pero ya no se parecía a mera vacilación. Se parecía a una pregunta esperando resolución. Aquella noche en particular, abandonamos cualquier pretensión de ver la película. Las imágenes bailaban por las paredes, ignoradas por ambos. Estaba sentado junto a mí, con el cuerpo orientado hacia mí, las yemas de los dedos trazando el borde de mi manga. Hay poder en el silencio, murmuró. Romperlo arriesga romper el equilibrio. Estuve de acuerdo, preguntándome si se refería a nuestro silencio compartido o al de la sala. Sin embargo, a veces, continuó, permanecer en silencio habla volúmenes. Me giré para mirarlo. Estamos evitando algo importante. No hubo demora en su respuesta. Creo que lo hemos estado protegiendo con cuidado. Su perspicacia resonó. Había reflexionado interminablemente sobre los riesgos, el significado, las implicaciones. Pero entonces surgió la claridad. No estábamos persiguiendo imprudencia ni chispas fugaces. Estábamos acunando algo precioso, con cuidado de no dejarlo escapar. Lo pienso a menudo, confesé, más de lo que debería. Me miró abiertamente. Yo también, y dudo que se esté desvaneciendo. Su tono no tenía exigencia, solo una sinceridad cruda nacida del cansancio del ocultamiento. No podía adivinar la respuesta que deseaba, ni la mía completamente, pero sabía esto. Lo que había florecido aquí había arraigado en la tranquilidad, en reuniones nocturnas y pausas honestas. Vínculos como este perduran. ¿Qué viene después?, me pregunté en voz alta. Carlos se reclinó, con las manos entrelazadas. Esa decisión no es solo mía. Respiré profundamente. Lo sé. La película terminó sin que nos diéramos cuenta. La oscuridad envolvió la sala, pero nos quedamos arraigados. «Me importas», dijo finalmente. Lo estudié atentamente. «Tú también me importas». Expresarlo le daba peso y fragilidad al mismo tiempo. Asintió, bajando la mirada. «No quiero complicar más tu mundo».
Ya está lleno de capas, susurré, pero nada de eso proviene de ti. Levantó los ojos. Entonces comparte lo que necesites. Una petición directa, pero mi respuesta desafiaba la simplicidad. ¿Tiempo? ¿Distancia? ¿Una forma de nutrir esto sin disrupción? Al mismo tiempo, anhelaba el reconocimiento de su importancia. Negarlo sería deshonrarlo. ¿Podemos simplemente respirar?, sugerí, no abandonarlo ni ignorarlo, solo acunarlo suavemente hasta que su forma se vuelva clara. Estuvo de acuerdo con un asentimiento medido. ¿Podemos lograr eso? Nos quedamos en silencio más tiempo, ambos mirando la pantalla oscurecida como si buscáramos guía. No ofreció ninguna, pero el ambiente se sintió más ligero ahora, sereno en lugar de cargado. Cuando me levanté, me siguió. Estoy agradecido de que hayamos encontrado este espacio, dije, señalando no solo el sofá, sino la acumulación de momentos compartidos y confianza. Igual, repitió. En el umbral, me detuve. Duerme bien, Carlos. Una leve sonrisa tocó sus labios. Tú también. Eso fue suficiente. Avancé por el pasillo, con pasos ligeros, la mente más calmada que en las semanas recientes. Ningún remordimiento me nublaba. Ningún torbellino permanecía. En cambio, se asentó una suave tranquilidad. Incluso sin una resolución completa, habíamos abordado esta conexión con respeto y atención plena. Y a veces, eso es suficiente.